Presentamos Trocha Abierta. Alfonso, por la invitación. Y buenos días a toda la audiencia. Sí, ahí tenemos a Agustín Sosa Peñalba. Por favor, ¿me puedes activar la cámara, Agustín, para verte la cara por lo menos? Si es que no estás en paños menores, ¿no? Bueno, Pedro Miguel, tú tienes muchas cosas que contar, ¿ves? Y te dejo la libertad para conversarnos a todos, para quizás orientarnos sobre lo que tú consideras que para mí es muy importante, porque tú eres una figura de relieve en el partido, un luchador tenaz, y ha sido un crítico que no ha sido muchísimos, han bajado la cabeza cómplice, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Así que te doy la bienvenida y convérsanos algo sobre tu opinión de lo que está sucediendo políticamente actualmente en el partido y cuáles son tus aspiraciones, no políticas, sino tus aspiraciones con respecto al futuro del PRD, ¿no? Sí, bueno, el país y el partido están viviendo momentos realmente importantes, momentos que pudieran considerarse determinantes para lo que es el futuro inmediato de Panamá. Nosotros no es que hemos sido críticos por querer ser críticos, sino que es una responsabilidad que asumimos desde el momento en que asumimos la dirección del partido en el año 2016. Lo hicimos planteando la premisa que nos habíamos propuesto desde el año 2011 cuando hicimos un congreso extraordinario, y luego de analizar los dos gobiernos que ejercimos en el gobierno post-invasión con el doctor Pérez Valladares y con Martín Torrijos, analizábamos cuáles eran los errores que pudimos haber cometido en gestión de gobierno que impedían que el PRD repitiera en gestión de gobierno, a pesar de que, en efecto, cuando comparábamos las gestiones del partido, primero la de Pérez Valladares con la gestión de Guillermo Endara o la de Martín Torrijos con la de Mireya Moscoso, pues habían impedido que el partido repitiera. Aparte del tema de la sucesión en el liderazgo, que sin duda es importante, no bastaba con haber hecho una buena gestión, sino que una de las críticas era que habíamos congelado la vida partidaria en ambas administraciones. Como quiera que en el gobierno del doctor Pérez Valladares, él siendo presidente, era el secretario general y toda la dirección del partido estaba en la gestión de gobierno, ocurrió casi lo mismo en la administración del presidente Torrijos. Y pagábamos el precio en la siguiente elección. Entonces, para eso tomamos la decisión de separar, si se quiere, de alguna manera, desde el estatuto, lo que sería el liderazgo electoral del liderazgo gubernamental y del liderazgo institucional del partido. Y entonces asumí particularmente, porque esta fue una disposición que asumimos en aquel Congreso, pero que después, cuando vino el Congreso de la Ola Azul, desde la ley electoral se frustró. Es decir, se hizo inaplicable dentro del estatuto del partido. Asumimos esa decisión, y por eso es que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional que llegaron con el Movimiento de Renovación y Rescate Torrijista, ninguno aspiró a un cargo de elección. Ahora, esa era una etapa, el tema de separar el liderazgo electoral del liderazgo institucional. Pero lo que no conseguimos una vez que ganamos las elecciones, porque se hizo todo el trabajo para ganar las elecciones, fue consolidar esa dirección política, y fue una dirección desde el poder inhabilitada. Quedó el secretario general del partido con un grupo de dirigentes del Secretariado Nacional haciendo las tareas institucionales. Un grupo se fue a la gestión de gobierno, otro a la gestión de la Asamblea Nacional, y durante esta administración lamentablemente hemos tenido ese divorcio entre lo que no tuvimos con Pérez Valladares, lo que no ocurrió con Pérez Valladares y con Martín Torrijos. Esa sinergia que tuvimos con ellos dos no la hemos tenido durante este gobierno. Y por eso es que hemos tenido tantas falencias. Es decir, la inteligencia colectiva del partido no ha operado en favor no solo de la gestión de gobierno, sino de los grandes intereses nacionales. Y nos ha tocado a nosotros en algún momento reafirmar planteamientos que están en una línea política aprobada por el Congreso Nacional
extraordinario de 2018, como es la Visión 2050. El tema de los recursos naturales, por ejemplo. ¿Cuál es el papel y cuál es el rol que deben jugar para el desarrollo nacional? Lo están jugando en este momento a través de la aplicación de las políticas públicas impuestas por un modelo, no en Panamá, en toda la región, prácticamente en Occidente, incluso en Europa. Hemos transferido toda esa riqueza nacional al control del poder económico transnacional. Y así tenemos el sector eléctrico o energético, tenemos el sector de las telecomunicaciones, así tenemos el sector de los puertos, todo el desarrollo marítimo y portuario en manos de transnacionales. Igual la gran riqueza mineral de Panamá, en un mundo que se mueve hacia la energía limpia, que requiere cada vez más el uso del cobre, por ejemplo, como el principal conductor que tiene el planeta de energía, y su valor sigue creciendo, y si esa reserva que está explotando hoy la empresa minera en los distritos de Donoso y Omar Torrijos tuvo un valor en el año 2020 de alrededor de 400 mil millones de dólares. Bueno, imagínense cuánto puede a futuro ser el valor de esa reserva. Sin embargo, el Estado panameño, la nación panameña, no recibe los réditos que corresponden ni de ese bien, ni de esa riqueza, ni de las otras que mencioné anteriormente. Entonces, nos ha tocado ser críticos cuando vimos que, por ejemplo, después de más de 20 años, una vez que la señora Mireya Moscoso, a través de su ministro de Comercio, decidió equiparar, burlando los intereses de la nación panameña, la concesión de Panama Ports con la de los otros puertos que surgieron de la nada. Ellos recibieron 2 puertos operativos en una posición privilegiada, ambos puertos, el de Cristóbal y el de Balboa, a la entrada del canal. Y bueno, la señora Mireya Moscoso, a través de un acto inconstitucional e ilegal, a través de una resolución ministerial, decidió equiparar. Y a partir de ese momento, el PRD rechazó esa decisión, burlando las condiciones bajo las cuales el doctor Pérez Valladares y su gobierno entregaron aquella concesión. Y los panameños hemos dejado de recibir cientos o quizás miles de millones de dólares producto de esa concesión. Hoy tenemos una situación crítica, caótica, en el manejo de las finanzas macroeconómicas, si se quiere, con una deuda pública que creció más de 4 veces desde la terminación del gobierno de Martín Torrijos. Desde 2009, en que la deuda se contabilizó en 10.500 millones de dólares, ahora tenemos una deuda producto de la gestión del señor Martinelli, del señor Varela, y lo que llevamos ahora con el tema de la pandemia, que está por encima de los 43.000 millones de dólares. Es una cifra inmanejable. Dudo que algún país de América Latina, de la región, quizás del mundo, se haya endeudado tanto como Panamá, proporcionalmente hablando, por supuesto. Y la relación deuda pública, Producto Interno Bruto, se ha disparado. Pero al mismo tiempo, tenemos una situación caótica en las finanzas del programa de pensiones de la Caja de Seguro Social. Y la única forma de reducir al mínimo el costo social, de poder ajustar ese programa de pensiones desde el punto de vista financiero, es que el Estado le inyecte una cantidad inconmensurable de recursos que ¿de dónde deben provenir? De nuestros recursos naturales, aquellos por los que luchamos durante casi 100 años para ser soberanos, para tener control sobre ellos. Pero sí, lo logramos en el caso del canal y de sus áreas adyacentes, pero el resto de la riqueza nacional, a través de las políticas públicas que mencioné hace un rato, dentro de este modelo, se le entregamos al poder económico transnacional. Y es una lucha que esta generación debe desarrollar. Y el partido que está llamado a jugar ese rol histórico es el partido que fundó Omar Torrijos. Entonces, ¿cómo no ser crítico cuando usted ve que después de 20 años de estar criticando desde la oposición en 3 ocasiones, con Mireya, con Martinelli y con el señor Varela, las condiciones bajo las cuales, a punta de soborno, logró esa empresa obtener esas condiciones y esquilmar a la nación panameña? Y entonces durante esta administración se decide prorrogarle por 25 años más la concesión. Es decir, en el año 2047, si estoy vivo, tendré 82 años. Los panameños podremos generar los consensos necesarios para dictarnos una nueva relación comercial con esa concesión. O sea, nosotros tenemos que actuar, los panameños de esta generación, como lo hicieron las generaciones del siglo XX. Si la actitud de la dirigencia política
de los panameños durante el siglo XX hubiese sido la que tenemos en esta etapa del siglo XXI, jamás habríamos logrado el perfeccionamiento de nuestra independencia. Con esa misma actitud, lo que habríamos hecho es postergar la presencia de Estados Unidos y el control de esa potencia sobre nuestra posición geográfica. Entonces, en efecto, tendríamos que ser críticos. Ahora, en el momento en que nos encontramos, para ya aterrizar en la pregunta, es un momento en el que la sociedad panameña empieza a tomar conciencia sobre esto. Y a pesar de que la pandemia nos otorgó una oportunidad de oro para cambiar estructuralmente el estado de cosas, y no estoy hablando de una revolución socialista para aclarar este tema, estamos hablando simplemente de que el Estado panameño, la nación panameña, ejerza dentro del marco de la Constitución y la ley los mecanismos que correspondan para sacar el provecho que nos merecemos los panameños de nuestra propia riqueza, de nuestros propios bienes, pero a través de la revisión, primero, en términos generales, de lo que es el marco regulatorio estatal, que pasa por una reforma constitucional, pero luego el marco regulatorio de los sectores estratégicos. Y eso hay que conducirlo desde el punto de vista político, desde el gobierno, afianzado con las organizaciones sociales y con un gran consenso. Ahora, el diálogo del Bicentenario desaprovechó esa oportunidad. Nosotros fuimos quienes le sugerimos al presidente Cortizo, desde el mes de mayo, en plena pandemia, arrancando, que se hiciera la convocatoria a este diálogo. Pero la forma en que se concibe fue un diálogo relativamente insulso, un diálogo que dejó por fuera todos estos temas que acabo de mencionar y que finalmente no tiende a resolver nada, simplemente a postergar la solución de los problemas. Pero en el mes de julio, de manera espontánea, bajo la conducción de un liderazgo difuminado, disperso, de organizaciones sociales, vimos la manifestación de lo que piensa la mayoría de los panameños, sin ninguna conducción política desde los partidos. Cuando usted vio las declaraciones del señor Blandón, del señor Lombana, del señor Rux, es más, hasta del señor Martinelli, que prácticamente ni opinó, usted ve que había una ausencia de liderazgo político en la conducción de ese movimiento social, natural y espontáneo, que pone nuevamente en el tapete la discusión, la gran discusión de esta generación, no en Panamá, en el mundo entero. Desde Guatemala hasta Chile, usted ha visto el reverdecer de los movimientos sociales tratando de lograr mejores condiciones. Porque es que este modelo impuesto, no en Panamá, sino en toda la región, lo que ha generado una mayor brecha. Esa sexta frontera de la que habló en campaña el presidente Cortizo, solo podemos desaparecerla en la medida en que tomemos decisiones de consenso en la sociedad para cambiar el status quo y poder los panameños y la nación panameña obtener los mayores beneficios de nuestra propia riqueza. Volvamos al tema del seguro social. Estamos hablando no de un problema financiero de poca cosa, es un problema al que el Estado tiene que inyectarle miles de millones de dólares cada año. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, probablemente un hueco financiero superior al monto de la deuda pública que mencioné hace un rato. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Le vamos a tirar toda la carga a la sociedad, a la gente más pobre? ¿Le vamos a tirar esa carga luego de que vemos cómo nuestra riqueza nacional se la siguen llevando las grandes potencias económicas a través de sus transnacionales? ¿O vamos a jugar el rol, nos vamos a poner los pantalones largos y vamos a jugar ese papel que debe jugar un partido que fue concebido con ese propósito? No ser un instrumento de lucha para los torrijistas, ser un instrumento de lucha para el pueblo panameño, para que generación tras generación pudiéramos avanzar en la dirección correcta, como lo propuso Torrijos, hacer de nuestra riqueza el mayor uso colectivo posible. Entonces, ese es el momento en el que nos encontramos, porque la crisis de julio trae nuevamente la discusión. ¿Qué va a decir el liderazgo político de Cambio Democrático? ¿Qué va a decir el liderazgo político del Partido Panameñista o de Nuevo Camino? ¿Qué va a decir el liderazgo político del partido que fundó Omar Torrijos frente a esta realidad? Entonces, en ese escenario, lo que nosotros nos estamos planteando, en un gobierno que realmente no tiene una conducción torrijista, no tiene tampoco una conducción orgánica, institucional, desde el partido, bueno, que hay una oportunidad de cara a las elecciones primarias del próximo año para que dentro del partido de Omar Torrijos y posteriormente con respaldo de la sociedad podamos generar esa opción de poder. Para que en el año 2024 nosotros nos presentemos con una propuesta alternativa distinta a la que representa la continuidad
de quienes dirigen hoy el poder político. Pero además con el discurso adecuado, con el discurso necesario, con el proyecto, el propósito histórico del torrijismo, que es lo que nos puede devolver a nosotros el respaldo de la sociedad panameña. Si nosotros nos alejamos de nuestros postulados, de nuestras raíces, de nuestros propósitos, automáticamente la sociedad panameña deja de respaldarnos. Sin embargo, si nosotros nos convertimos en ese vehículo de transformación de la sociedad panameña, podemos recuperar ese liderazgo. Pero no puede ser un liderazgo que represente más de lo mismo. Tiene que ser un liderazgo que represente el cambio estructural real, tocando los temas, llamando a las cosas por su nombre, tocando los temas que realmente son estratégicos para los panameños. Y don Alfonso y compañeros del panel, usted no escucha a ningún líder de los partidos políticos de oposición hablar sobre los temas que estamos hablando en este momento. Ninguno. Nadie habla sobre el despilfarro de nuestra riqueza nacional. La minera se gasta millones de dólares día tras día en publicidad para hacernos creer a los panameños de que ese desarrollo es en beneficio de Panamá. Igual lo hace Panama Ports. Yo creo que Panama Ports en los últimos 25 años ha gastado más en publicidad que lo que le ha aportado realmente al Estado. Entonces, nosotros debemos quitarnos el velo de la cara y debemos luchar por nuestros intereses. Y este partido fue concebido con ese propósito y ese rol no lo estamos jugando. Entonces, ¿cómo no ser crítico frente a esa realidad? Pedro, buenos días. Pedro, ¿qué tal? Agustín Sosa te saluda. ¿Qué tal? Yo pienso, he escuchado, se oye muy lindo lo que estás diciendo en cuanto al torrijismo, en cuanto a los ideales de Omar en su momento cuando fundó. Yo escuché mucho discurso, yo soy básicamente de esa época, cuando el golpe de 68 tenía 3, hoy tengo 57, viví la época de Torrijos, viví todo lo acontecer. Esa esencia pura del PRD, porque estamos hablando del PRD, se ha perdido totalmente, Uno. Dos, el tema de los puertos y el tema de Minera Panamá, el señor presidente de la República, que yo le llamo fantasma muchas veces aquí en el programa, sale a decir que simplemente el contrato es complejo. O sea, ¿qué es complejo? ¿Qué es un contrato complejo? Es cuando tú tienes que buscar el beneficio, como tú lo estás diciendo, el beneficio de una nación, y se ha perdido del tiempo de Mireya para acá, se ha perdido. Entonces, cuando tú te encuentras en una posición de un presidente que no hace nada y se resguarda sobre decir que hay un contrato y ves un PRD que ha perdido ese liderazgo que tú estás hablando, entonces ya ese velo se cayó, Pedro. Ya el velo se cayó y tú sabes que el arma más fuerte que tiene el pueblo panameño es cada 5 años. Y lastimosamente lo tengo que decir, aquí lo he dicho otra vez, el PRD, primero que no tiene una figura política para poder presentar al electorado que sea potable hacia el electorado. No el PRD va a tener su figura que va a sacar una primaria. Dos, el PRD el pueblo panameño va a dar su castigo porque se decepcionó ese 32% con el cual ustedes sacaron. Se decepcionó porque Lito Cortizo, ¿qué dijo? Que iba a atacar la corrupción, el poder económico, que los intereses del Estado son sagrados del pueblo panameño, que él iba a luchar, y él ha dado lo contrario a lo que él planteó, y yo le he dicho aquí que el señor se ha convertido en un político mentiroso, porque ahora no me va a salir con la excusa de que tú no gobernaste porque va a ser la excusa, evidentemente va a ser la excusa, porque Varela te dejó el país destrozado. Y segundo, la pandemia, cuando aquí ha habido dinero en medio de la pandemia, y que en este momento, como tú acabas de decir, lo apoyo, era el momento más propicio que el PRD, a través del señor Cortizo y su gobierno, debieron haber reivindicado al país, y no lo hicieron, al contrario, le dieron la espalda a esta nación. Ojalá su partido, no tanto que puedan ganar, porque yo, en mi posición muy personal, lo veo difícil que gane las elecciones del 2024, pero por lo menos que hagan una reestructuración de su partido y comenzar a decir lo que tenga que decir y hacer lo que tenga que hacer, porque ya el PRD en este momento ha perdido una credibilidad muy grande, Pedro, y tú lo debes saber porque tú te mueves no solamente en tu círculo político del PRD en Alta de Esfera, sino que también tú lo tienes que escuchar en tu pueblo de Santiago, en todos estos lados, la gente te dice, estamos hartos. Y la misma base del PRD son las que van a decir al PRD, no queremos el liderazgo del PRD. Entonces, yo pienso que el velo ya se cayó, Pedro Miguel, se cayó el velo. Lo que le toca a ustedes ahora, como militantes del PRD, que son realmente, y se consideran torrijistas, que yo no lo encuentro realmente, porque ahora mismo se ha perdido en esencia, pues se agarran mucho dentro del partido, que rescaten lo que el general Torrijos dijo. Ok,
Yo lo que quería preguntarle a Pedro Miguel es, cuando tú hablas de continuismo, ¿a qué te estás refiriendo? No, yo me refiero a la continuidad de lo que hemos venido viviendo en los últimos 13 años al menos. O sea, aquí se instaló una mafia en el poder. Aquí se pensó que el liderazgo empresarial confundido con el liderazgo político podía hacerle bien a la sociedad panameña. Y lo que tuvimos durante el gobierno del señor Martinelli fue la articulación de una estructura de corrupción que magnificó el fenómeno. No es que no existía la corrupción anteriormente. De hecho, recuerdo cuando Martín Torrijos hizo campaña, era tan grave el problema que uno de los eslóganes de campaña era cero corrupción. O sea, ya era un tema de lo más importante dentro de las mediciones que se hacían en la sociedad panameña. Pero con el señor Martinelli esto se disparó a cifras desproporcionadas. Recordemos que cuando el señor Martinelli llega al poder, teníamos, como decía hace un rato, una deuda pública de 10.500 millones de dólares y luego entre la contabilizada y la no contabilizada por los proyectos llave en mano se logró endeudar el país más en 5 años que en 106 años de república. Y no fue producto de una serie de obras que se desarrollaron que son tangibles, que podemos ver, sino producto de los sobrecostos y de los sobreprecios y de la corrupción que vemos manifiesta y que queda en evidencia a través de apenas la punta del iceberg de los procesos judiciales que se han llevado aquí en Panamá y en otros países. Pero esa estructura de la corrupción no se desmanteló. Esa es una estructura que perdura. Recordemos que los principales beneficiarios de la corrupción no son los políticos. Los políticos son los peones en el tablero de ajedrez de quienes realmente juegan el juego del poder y el juego de la corrupción. Y son los intereses económicos, a veces transnacionales, a veces nacionales. Pero, sí, pero son los mayores beneficiarios de ese despilfarro que nos ha hiperendeudado a los panameños. Entonces, es necesario romper con ese estado de cosas. Y a lo que me refiero también, y bueno, yo respeto la opinión vertida hace un momento, pero debo decir que nosotros, reconociendo que nos hemos distanciado de nuestros propósitos, estamos en la actitud de generar este movimiento porque va a ocurrir algo, un fenómeno en el año 2023. ¿El fenómeno cuál es? Hay un liderazgo bastante marcado y definido en los partidos políticos de la oposición. No sé con quién vaya a competir en las primarias, si es que tiene alguna competencia el señor Lombana, por ejemplo, o con quién vaya a competir en RM el señor Martinelli, si puede correr, si se le permite correr. Y en el caso del partido panameñista, luego de este congreso que acaban de tener, teniendo la reafirmación del liderazgo del señor Blandón, no sé a quién vaya a tener el de competencia. Quizás el señor Rux tenga algo de competencia dentro del Cambio Democrático. Pero en el caso del PRD, que es el partido más grande, que es el partido en el poder, y como quiera que el calendario electoral ha establecido 4 o 5 meses aproximadamente de campaña, desde marzo hasta junio, julio del próximo año va a haber un periodo de tiempo en el que no solo los miembros del partido, el país entero va a poder contrastar la propuesta de liderazgo electoral que vamos a presentarle desde el movimiento y lo que propone el gobierno, ya sea a través de la figura del vicepresidente, y como él marca muy bajo en todas las encuestas, y probablemente esto siga así durante los próximos meses, alguna figura alternativa que les dé continuidad a ellos. Entonces, ese enfrentamiento, ese debate público puede generar un nuevo escenario político el próximo año. Esa es nuestra apuesta. Nuestra apuesta es presentarnos como el partido de Omar Torrijos en la próxima elección, sin tener que cargar en la mochila con todas las culpas y la carga pesada de los errores cometidos en esta administración. ¿Pero qué figura puede ser? Tengan la legitimidad y la idoneidad por su trayectoria de vida respecto a nuestros planteamientos. Entonces, en ese escenario hay una gran oportunidad, pero además reafirmada recientemente por el querer o el sentir de la inmensa mayoría de los ciudadanos. No es que la inmensa mayoría de los ciudadanos salieron a protestar en el mes de julio de este año, por temas que son muy sensitivos para los panameños. Es que cuando se midió en encuesta, la inmensa mayoría de los panameños estaba de acuerdo con la raíz, el motivo de las movilizaciones que se dieron durante el mes de julio. Entonces, hay esa oportunidad. Y como quiera que el liderazgo opositor, que es parte de ese status quo,
¿Quién modificó en el caso de los puertos esas condiciones que tenía la empresa portuaria Hutchinson One Port aquí en Panamá, Panamá Ports? Mireya Moscoso y el Partido Panameñista. ¿Quiénes son los abogados de la empresa minera y de la empresa portuaria? Precisamente la firma de abogados de la que ha formado parte y ha estado relacionado hasta familiarmente el señor Rómulo Rux. Ninguno de ellos va a cambiar el estado de cosas. Y usted no le escucha al señor Lombana y tampoco al señor Martinelli hablar sobre estos temas que he mencionado, que es poner el dedo en la llaga, que es el tema de esta generación y de las futuras generaciones, mientras nosotros no lo resolvamos. O sea, no fue que con la firma de los tratados Torrijos-Carter y el cumplimiento del tratado del canal, la salida de Estados Unidos con su presencia militar y de la administración del canal, nosotros ya resolvimos el problema de la soberanía o resolvimos el problema del desarrollo social con equidad. Eso lo debemos seguir construyendo porque hemos tenido un retroceso. O sea, el retroceso que nosotros hemos tenido en la etapa post-invasión a través de la aplicación de esas políticas públicas que han sido un fracaso y que han generado el mismo resultado en el continente y en el mundo occidental. La disparidad, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. El gran tema del mundo en este momento, bueno, es el tema de Panamá. Y la fórmula de resolverlo es la que estamos planteando. Pero para eso debe surgir un liderazgo que lo proponga, que lo entienda y sea capaz de explicárselo a la sociedad y convoque a la gran mayoría para hacer el cambio estructural. Pedro Miguel, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú estás planteando, pero que quisiera que nos dijera, primero yo pienso que el continuismo del que hablas es el continuismo de Nito a través de Gaby, en primer lugar. En segundo lugar, dile a los PRD que te están escuchando cuáles son las posibles alternativas para competir en la primaria con el ungido del presidente de la República. Bueno, es cierto que hasta este momento la intención es darle continuidad a esta gestión y creo que ellos saben que es un imposible, pero lo plantean de esa manera a través de la figura del vicepresidente. Muy probablemente lo que ellos estén pensando es en liderizar al partido con una propuesta electoral para perder en las elecciones y pretender que después de esa derrota ese mismo liderazgo emerja como el nuevo liderazgo del partido en oposición y apostar por un proyecto político en el 29. Pero como quiera que el señor marca, el joven vicepresidente marca de último en todas las encuestas que se hacen. No las que publica algún medio por encargo, sino las que realmente se hacen. Entonces, en algún momento ellos tendrán que abrir los ojos y es probable que esa continuidad se dé a través de alguna figura. En el PRD tenemos sin duda figuras importantes que son referentes. ¿Cuáles son las posibles uno de ellos es Pérez Valladares, el otro es Martín Torrijos. Sin duda, los dos líderes que desde la oposición lograron llevar al PRD al gobierno antes de esta ocasión. Esas son figuras. A nosotros nos parece que también una figura muy potable es la figura de la doctora Rosario Turner, por ejemplo, pero también dentro del movimiento que estamos gestando hay alternativas que, de no cristalizar algunas de las que mencioné anteriormente, estarían dispuestos a llevar adelante el proyecto político. Obviamente tiene que ser gente conocida, obviamente tiene que ser gente con una trayectoria reconocida dentro del partido y fuera del partido, pero no quisiera yo exponer estos nombres para no convertirlos en blancos políticos. Ahora, yo lo que puedo entender, y te hago la pregunta, o sea, lo que puedo entender, porque yo, eso que tú acabas de decir, Herante, que como dejarle que haya un descalabro del PRD con esta figura que es de Nito Cortizo, es precisamente lo que yo en un programa anterior yo planteé, que yo tuve esa información de que, bueno, dejemos que se estrelle, que se golpee y emerger un nuevo PRD. Entonces, yo te pregunto en medio de toda la situación, ¿usted le han hecho ver al presidente de la República, oye, los contratos, 1, tiene que volver, 2, para que él pueda accionar? Porque si lo han hecho, y estoy preguntándote eso, si lo han hecho, entonces ha hecho caso omiso, porque realmente el señor presidente parece, como dice en inglés, un empire, un emperador. O sea, lo que él dice y hace con su grupo, lo que él no le importa con más nadie. Esa es la pregunta directa. ¿Usted le han dicho ver a él el gravísimo error que está metiendo, primeramente el país, porque hay que tomar en cuenta que es el país, pero Miguel, no es el partido, es el país que está en juego en este momento, para que entonces él pueda tener una reacción
o realmente simplemente no lo han dicho nada a ustedes? No, mira, yo pienso que el presidente de la República se siente cómodo. Él cree que todo va por buen camino. Es un fenómeno no de él, sino de casi todos los presidentes. Se encierran en una burbuja, viven una realidad, un mundo paralelo. ¿No te acuerdas cómo el presidente Varela pensaba que ellos podían repetir? Bajo ninguna circunstancia se podía, pero él todavía pensaba, hasta el final que se dio cuenta y le metió un 5 o 6% adicional al señor Ruz para ver cómo le ganaba al PRD. Ese es el fenómeno. Nosotros hablamos de este tema, o sea, yo personalmente hablo de este tema. Estos temas que yo he mencionado, incluso antes de que él fuera presidente de la República. O sea, todos los temas energéticos, las telecomunicaciones, puertos, minas, nuestra riqueza como nación. Todos estos temas los hablamos en su momento, que ya estaban plasmados como línea política dentro de la visión 2050 a través de un congreso. O sea, cuando yo hablé con él, no hablé por algo que se le ocurría a Pedro Miguel. Era algo que ya estaba trazado como una línea política que no se ha venido implementando durante estos más de 3 años. Y en efecto, la respuesta es sí, vamos a hacerlo. Pero una cosa es muy distante. Mira, ¿qué ocurre en Panamá? En Panamá ocurre esto. En Panamá ocurre, bajo el modelo que tenemos, y ocurre también en la mayoría de nuestros países, de que quienes llegan al poder llegan hipotecados, llegan con compromisos, con el poder real, con el poder económico, con los que mueven los hilos del poder realmente. Los principales beneficiarios de este modelo clientelista y corrupto, sean transnacionales, intereses económicos transnacionales o sean intereses económicos nacionales. Y entonces es muy poco lo que se hace realmente, porque ellos apuestan a todos los caballos en la carrera. Y no importa qué caballo gane, ellos siempre ganan. Entonces, este es el modelo con el que hay que romper, para que nosotros tengamos la libertad de hacer, por ejemplo, lo que hizo Omar Torrijos en la década del 70. La gente se pregunta, bueno, ¿cómo se pudo hacer tanto en tan poco tiempo? En 10 años. La mayor transformación económica, política, social que hubo en Panamá en esa década. Bueno, es que se divorció el poder económico del poder político y las decisiones de quienes ejercían el poder político, las decisiones de Estado estaban en función del interés colectivo, del interés de la nación y no del interés de grupos en particular, como ocurría en el modelo que teníamos hasta 1968, que es un modelo que se ha vuelto a replicar en estos últimos 30, 32 años. O sea, el modelo que nosotros tenemos en Panamá es un modelo muy parecido a lo que teníamos antes. No es nada nuevo, clientelista, electoralista, en el que, bueno, los grupos que llegan y que ganan la elección se acomodan para beneficio de ellos y de quienes los financiaron, y no para beneficio de la nación. Esa es la gran diferencia. Entonces, sí, estos son temas que nosotros hemos hablado. Y por eso, fíjate, es importante, y qué buena la pregunta por esto, porque nosotros tuvimos un movimiento exitoso desde el punto de vista interno del partido. Un movimiento que le denominamos de renovación y rescate torrijista. Unificamos al partido, lo reorganizamos y lo pusimos en condiciones de ganar las elecciones. A pesar de que Cortizo, por errores en la estrategia de campaña, luego de que en noviembre, diciembre del 2018 llegó a marcar 48, 50% casi, termina ganando con un 33% y de que perdió el respaldo de la juventud y de los independientes, dos sectores que fueron estratégicos en las 3 elecciones anteriores. Martín, Martinelli y Varela ganaron porque fueron la propuesta que, o fue la propuesta, cada una de ellas, que logró el mayor respaldo de independientes y de jóvenes. Nosotros la perdimos, pero logramos ganar la elección del año 2019 por la cohesión, la organización del partido y la alianza que generamos. Él, en el camino, perdió esa posibilidad. Nosotros creemos que si nosotros reafirmamos nuestras condiciones y volvemos a esos postulados, con una propuesta creíble, tendríamos una mucho mejor opción en las elecciones del año 2024. La mejor opción que puede tener el torrijismo. Ganar no es imposible en un escenario muy fraccionado como el que vamos a tener en la próxima elección. Pero si no ganáramos, sin duda sería el mejor resultado que pudiéramos tener. Nuestro peor resultado es pretender darle continuidad a lo que viene ocurriendo por más de 3 años. Si nosotros nos presentamos como la continuidad de esto, el resultado que tuvo el panameñismo en la pasada elección todavía va a ser superior que el que podemos tener nosotros. Y pudiéramos tener, porque hemos hecho el cálculo, de una representación, la más baja representación después de la invasión. Por ejemplo, nosotros perdimos en el año 99, perdimos en el 99 y tenemos 34 diputados de 71. Perdimos
posteriormente con el señor Martinelli y con el señor Varela, y teníamos la mayor representación en la Asamblea con 26. Ya nosotros hemos hecho el cálculo, con esa opción no solamente perderíamos aparatosamente las elecciones, sino que quedaríamos con una representación en la Asamblea de 15 o 16 diputados, de 35 que tenemos en este momento, sin hablar de la debacle en los gobiernos locales, representantes y alcaldes. Entonces, en ese escenario, bueno, lo que le quedaría a una nueva dirección política es ver cómo llega a entendimiento con el poder, darle gobernabilidad para apostar a las elecciones del año 2029. Quizás a eso es a lo que ellos están apostando. Nosotros no. Nosotros estamos apostando a no resignarnos a ese resultado, dar la batalla que corresponde para lograr el mejor resultado en las elecciones del año 2024, con una propuesta que sea realmente, con un proyecto de poder que sea genuina y auténticamente torrijista. Pero una pregunta entonces, Miguel, perdón. Si tú me estás hablando del fenómeno de no repetición con relación a la figura del presidente con el vicepresidente, y pusiste el ejemplo de Varela con la candidatura de Blandón, en donde supuestamente esa figura iba a hacer que hubiese esa división entre Blandón y Varela o el panameñismo. ¿Qué me puede decir a mí que eso puede pasar con el PRD en el 24? ¿Qué quiero decirte? Acá quiero llegar. El hecho de que haya una separación, como tú estás hablando, no significa que no viene el arrastre, porque el arrastre va a venir, no importa quién dirige su candidatura, no importa qué proyecto usted pueda presentar. Y estoy siendo objetivo en lo que estoy hablando, porque aquí la gente vota no es porque el presidente fue malo o no fue malo, sino por un conglomerado de un partido completo del que se tiene que ir. A eso me refiero. Yo no sé si tú has visto esa visión también, porque no es separar. Y sí, yo sé que van a marcar PRD una asamblea, yo sé que van a marcar a algunos representantes de corregimiento y van a marcar alcaldía, pero no es sinónimo de que el hecho de que eso pase vamos a desligarlo, porque si hubiese sido así, Blandón no hubiera sacado los números que sacó. Porque sí, pero yo te hago una pregunta. O sea, en algún momento el señor Blandón y sus propuestas se diferenciaron de lo que representaba el gobierno del señor Varela. No, ninguno. Es más, salvo la propuesta de Cortizo, que fue perdiendo respaldo a lo largo de la campaña precisamente por no tener el mensaje que correspondía. Cuando apareció en la escena, por allá por el mes de octubre, noviembre, la figura del señor Lombana le pareció, tanto independientes como jóvenes, una figura más auténtica, un liderazgo más auténtico, más genuino y con los argumentos y planteamientos que realmente movilizaban a ese sector de la sociedad. El planteamiento nuestro es similar. O sea, muchas de las cosas que dijo el señor Lombana pudo haberlas dicho el señor Cortizo 6 meses antes, incluso antes de ser candidato presidencial, pero no las dijo. Si él hubiese hecho eso dentro de su estrategia electoral, con credibilidad, porque era el favorito de jóvenes e independientes, el señor Lombana habría llegado a llover sobre mojado. Lo que yo te digo, y lo que dije hace un rato, sobre esa oportunidad que tenemos en la contienda interna entre marzo, junio, julio del próximo año, dentro de esa campaña que va a ser muy publicitada, por cierto, es exactamente hacer los planteamientos que corresponden, que diferencien, no por una figura, sino por un proyecto político, por una propuesta, por los argumentos. ¿Qué puede diferenciar la propuesta del torrijismo en la próxima vuelta? Pues el liderazgo que gane las elecciones primarias, y se empieza a construir desde el momento en que se plantea públicamente y se dan las apariciones públicas y se comienzan a tocar todos estos temas. ¿Cuáles serían los planteamientos, por ejemplo, sobre el tema de la reforma constitucional? Si convocaríamos o no convocaríamos a la Asamblea Constituyente para reformar ese marco constitucional, que es una camisa de fuerza. Si hay una propuesta o no hay una propuesta para cambiar el estado de cosas, para garantizarle al Estado los recursos que corresponden, pero no enriquecer al Estado para que siga campeando la corrupción. ¿Cuáles serían las medidas a adoptar para garantizar el uso eficiente de los recursos del Estado? Un Estado robustecido financieramente, pero con una utilización debida de los recursos para resolver los problemas de la sociedad panameña. O sea, ese escenario que se va a generar el próximo año es lo que puede cambiar las cosas. A eso es a lo que nosotros estamos apostando. A que en ese escenario que se va a generar en el año 2023, los panameños, que cada vez son más comunicados, más despiertos, mejor informados, no como ocurría antes, que dependían de la gran media,
ahora ya a través de redes sociales, vía virtual, etcétera, como estamos en este momento, los panameños se empiezan a ilustrar y buena parte de la movilización que se dio en el mes de julio te lo demuestra. Entonces, el planteamiento es ese, un liderazgo que le diga a los panameños la ruta a seguir. Lo otro es la continuidad de esto, no importa, porque es que ese es el tema, no importa quién haya gobernado Panamá, si tú no cambias la estructura de poder, si no cambias la estructura también de la relación del poder del Estado con los distintos actores estratégicos, entonces vas a tener la misma situación. O sea, decir, vamos a desaparecer la sexta frontera, tú lo puedes poner hasta en la Constitución, pero si no tomas las decisiones para cambiar el estado de cosas, si no generas un gran debate nacional y un gran consenso para lograr ese propósito, no te vas a mover del lugar. Entonces, nosotros sí le estamos planteando a la sociedad panameña un proyecto político real de cambio estructural, que no lo están planteando nadie en este momento, ni el gobierno ni los dirigentes de la oposición. Mira, ahí tenemos al licenciado Melito González, que es PRD, que me gustaría que él, lógicamente, porque ustedes necesitan nutrirse de las bases del PRD, qué piensan, y creo que es oportuno que Melito le diga pues a Pedro Miguel, con miras al 2024, ¿qué piensas tú? El micrófono está apagado. Sí, gracias, Alfonso. Buenas tardes, Pedro Miguel y Agustín. La última vez que nos vimos, Pedro Miguel, fue acá en Guararé hace ya bastante tiempo. Creo que fue por el 2006-2007. Justamente estábamos los tres solos. Nito Cortizo, usted y yo. Pero yo sí abandoné al señor Nito temprano, porque yo sí me di cuenta por qué camino iba. Y lo he venido escuchando ahorita y definitivamente yo le digo algo. El señor Cortizo llegó con un mandado. No un mandato del pueblo, él llegó con un mandado de lo que usted señaló. El poder detrás del poder, las mafias. Las mafias que, bueno, son las que se imponen detrás de todos los poderes, porque si el poder no es la mafia está detrás del poder. Y esto usted lo sabe más que yo y mejor que yo, porque usted fue parte de la Asamblea Nacional y usted sabe bien, como lo sabe mucha gente, cómo llegan los mandados, y esos mandados llegan con maletines, y ahora dice que ya no son maletines sino sobres, para que la Asamblea le haga los favores a las mafias. ¿Cómo vemos? Ahora, yo salí del PRD porque definitivamente pude verificar que el PRD, pues, en 1981 dejó de ser revolucionario. Yo tenía 12 años apenas, así que no viví, pero pienso que revolucionario solamente fue la época de Torrijos. Dejó de ser revolucionario y me di cuenta que también había dejado de ser democrático. Entonces yo digo, no hacemos nada en este... Sí, perdón. Ya voy, sí. Es que esto que hago es computadora. Ajá, ya voy para allá. Sí, entonces no podemos... yo dije, no puedo seguir un partido, pero me di cuenta que el resto de los partidos es similar. Entonces, es igual, la misma cosa. Todos los partidos son idénticos. Regresé al PRD, por eso que dice Alfonso que soy PRD. Regresé al PRD cuando Zulay corrió, porque dije, es lo más parecido a una revolucionaria, Zulay Rodríguez, y llegué para apoyarla, pero bueno, lamentablemente las cosas no fueron como yo pensaba, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos el partido? Sigue siendo un partido clientelista, sigue siendo un partido no democrático. La pasada contienda usted la sufrió como la vivimos todos. Sabemos cómo se manejaron, y estoy hablando de la pasada contienda de delegados, cómo llegaban los emisarios con dinero y cómo se manejó posteriormente
en la elección de delegados también. Bueno, me comentan, porque yo no estuve allí, pero los que me comentan dicen que había gente con mucho dinero y moviendo las cifras o las piezas a su antojo, ¿no? ¿Qué vemos? Ahora vemos que se quiere imponer un candidato. Con ese mismo poder se quiere imponer un candidato que no tiene aparentemente el menor chance, la menor oportunidad. Pero lamentablemente no existe en el partido actualmente, Pedro Miguel, un líder real que pueda decir esto no puede seguir. Lamentablemente, y así como lo he venido escuchando, el tema del torrijismo, acá nosotros en Chitré hemos un pequeño grupo iniciado también, una especie de ya no sé cómo decirle, ¿no? Una cruzada. Con 2 o 3 somos pocos, una especie de vuelta al torrijismo, porque lamentablemente ni Pérez Valladares y mucho menos Martín Torrijos fueron torrijistas, lamentablemente. Y Nito Cortizo menos. Lo más parecido de Nito al torrijismo es cuando sale a entregar sementales por ahí, pero de ahí para adelante absolutamente nada. Y no le estoy diciendo nada nuevo, usted lo sabe, usted lo ha vivido y usted hoy más que nunca sabe lo que está pasando dentro de él. Así que bueno, lamentablemente se impondrá Se te fue el audio, Mélito, se te fue el audio. Mélito, se te fue el audio. Yo creo que son problemas con la data. Ahora sí, habla. Sí, se impondrá nuevamente el clientelismo a mi criterio, pero en lo personal creo que si nos unimos, que debe ser la gran mayoría, la gente que realmente quiere dentro del partido un Panamá para los panameños y no para las mafias del poder, si nos unimos todos, la gran mayoría, porque somos la gran mayoría, y no aceptamos esas imposiciones y ese clientelismo y esas vendetas y esas ventas, pienso que puede tener el partido algún día un futuro. Así que bueno, ese era mi comentario, porque realmente Alfonso pues quería que yo expresara como miembro del PRD el sentir más que todo de las bases. Mira, yo particularmente quiero decirte que ya los maletines, los sobrepasaron, ahora lo mandan por Yapi. Ahora se mandan por Yapi. El desarrollo tecnológico. Oiga, mira, el comentario es importante porque cualquiera pudiera pensar que hay que resignarse, porque bueno, el poder político tiene el poder económico y es imposible enfrentar esa maquinaria financiera en una contienda como la que viene. Pero es distinto, fíjense. Se tratan de universos diferentes. El universo en el que se dirimió el liderazgo institucional del partido era un universo reducido de 4.200 personas, delegados, delegadas, en su gran mayoría funcionarios públicos o aspirantes a funcionarios públicos, con una condición de poder ser presionado, de poder ser chantajeado o de poder ser, conquistado a través de ofrecimientos de cualquier naturaleza. Pero en el caso del universo del PRD, ustedes vieron, bueno, en un solo día o un par de días, hace un par de semanas, se inscribieron más de 50.000 personas. Es el único partido político que, a pesar de las circunstancias que está viviendo, es capaz de hacer algo así. Pero tuvimos una inscripción de más de 100.000 personas en el PRD de cara a la elección de los delegados, de cara a la definición de los liderazgos electorales. Ahora que vamos a definir quiénes van a ser candidatos o candidatas a representantes, alcaldes, diputados y hasta presidente de la República, vamos a tener seguramente una avalancha similar. O sea, el universo que va a definir el candidato o la candidata presidencial del PRD en las próximas elecciones va a ser un universo probablemente superior a las 800.000 personas. O sea, comprar a toda esa gente es muy difícil. Y en el imaginario colectivo del partido ocurre algo muy similar al imaginario colectivo de la sociedad. Y yo he estado recordándole mucho a la gente en las reuniones que hemos tenido a lo largo y ancho del país. Oye, lo que nos ocurrió en el 98. En el 98
estábamos en el poder, teníamos un gobierno que nunca, porque sí, podemos hacer la comparación de cómo ganó Pérez Valladares y cómo ganó Nito. Ambos ganaron con una cifra similar, 33 y pico por ciento, casi 34%. Pero Pérez Valladares, por las decisiones que tomó durante la transición y entrado al gobierno, mensajes claros, vaya, no los voy a detallar cada uno de ellos, le llevaron a tener en el mes de noviembre, diciembre de ese mismo año un respaldo popular de alrededor del 80%. O sea, Pérez Valladares gobernó toda la distancia con una aprobación de su gestión, incluso después de la derrota en el referéndum, superior al 60%. Pero cuando fuimos, y a lo que quería hablar, el parangón que quería hacer, es que nosotros hicimos una movilización nacional. La oposición que liderizaba el voto por el no al cambio constitucional, cuando queríamos la reelección o proponíamos la reelección presidencial en la Constitución, o sea, la oposición estaba apabullada. Eran las 3, 4 de la tarde y nadie opinaba nada, porque la movilización que hicimos fue tan masiva. En mi circuito, que me tocó a mí competir con un legislador del gobierno, del PRD, las dos principales fuerzas, nosotros movilizamos alrededor del 80% de la gente, vestidos con los suéteres del sí. Y después vimos el resultado. Cuando comenzaron a contarse los votos y verse los resultados, algo muy parecido va a ocurrir en las primarias del PRD. Porque el descontento es enorme, la insatisfacción es enorme y la necesidad de un liderazgo genuinamente torrijista dentro del PRD es enorme. Y ellos podrán hacer todo lo que hicieron ahora para el Congreso. Pero si nosotros logramos generar ese movimiento, como lo estamos haciendo, y si logramos proponerle un proyecto viable a la sociedad panameña y al partido, nosotros esperamos un resultado similar el día que se desarrollen las primarias. Por más clientelismo, por más ofrecimientos que ocurran, al final la gente va a apostar por el futuro de Panamá y por el futuro de un proyecto político que en el caso del PRD es el torrijismo. Entonces, en ese sentido, yo quisiera pensar que gente como tú, Melito, desilusionada por el acontecer actual, se pueda entusiasmar nuevamente y vuelva a creer en un liderazgo político dentro del partido y dentro del país, en un proyecto político como el nuestro. Bueno, pero hay una cosa, Pedro Miguel, en primer lugar, de verdad que quiero felicitarte porque la posición tuya, mi perspectiva en este momento, le daba quizá una esperanza al PRD de que las cosas no tienen que venir por imposiciones y por atropellos, que hay una alternativa que se puede presentar, pero ahí se mete entonces ahora un Cristiano Adame, obviamente luchando contra el statu quo que tiene actualmente el gobierno. Y eso me parece también interesante, pero van a salir otras figuras y yo, como tú lo acabas de anotar, pueden salir otras figuras que entren en el escenario, pero un escollo duro que va a tener el presidente con Cristiano Adame, añadido a lo que tú estás presentando de otra alternativa, ¿no? Claro. No, la aspiración del presidente de la Asamblea o de un sector de la Asamblea, de la bancada de diputados del PRD, es totalmente legítima. Y surge producto de la necesidad de un nuevo liderazgo, un golpe de timón, que no se ha entendido desde el poder político, que no se ha entendido desde la conducción del gobierno y que debemos generarlo los miembros del partido a través de este ejercicio electoral interno que vamos a tener el próximo año. Creo que Melito quiere decir algo. Sí, perdón, es que de pronto no me expliqué bien porque, bueno, hoy acá de 19 estamos celebrando el cumpleaños mío y de Alfonso, aparte de que es fundación del distrito, y estoy aquí con las hijas que no tuvieron clase. Por eso estoy un poquito aquí enredadito, ¿no? Pero el tema es que lo que le había dicho o quise decir fue que hay un grupo acá en Chitré, por ejemplo, que queremos ir en la vía del torrijismo y no es que nos hemos, al contrario, vamos a participar de la contienda. Tenemos ya un candidato a diputado, hay otros candidatos que se están sumando, pero con esa visión, no con dinero, no con maletines, no con sobre, no con líneas de arriba, pero vamos con esa visión, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente
Mérito, sí. el tiempo se nos ha ido. Y tengo que cumplir con Miguel Antonio Bernal, que viene con su alternativa después del programa. Así que... Oiga, me saluda a Miguel Antonio Bernal, por favor, me lo saluda. Nuestro respeto. No, agradecemos muchísimo tu participación del programa. Espero que no sea la última. Y bueno, que los PRD sepan que hay un grupo que no se está doblegando ante el capricho y el autoritarismo de quienes pretenden, obviamente, imponer una candidatura, sino que hay esperanza de que pueda haber otras opciones, ¿no? Gracias a Pedro Miguel por haber estado aquí con nosotros a través de la gran cadena exitosa. Estamos en las redes sociales también, como Trocha Abierta. Gracias a Agustín Sosa, Mélito González, este servidor Alfonso Castillero. Mélito está de cumpleaños también hoy, ¿ves? Felicidades, Mélito. Sí, felicidades, Mélito. Mi cumpleaños. Y tú, Alfonso, también, ¿no? Ah. Tú también cumpleaños hoy, ¿no? Pero por supuesto ahora me van a hacer un desfile, ¿no? Yo me imagino, claro que sí. Bueno, gracias entonces a todos y nos veremos mañana. Dios primero, con la voluntad de Dios. Nos despedimos porque ahora viene Alternativa del doctor Miguel Antonio Bernal. Chao, chao. Chao, buenas tardes.